Conocimiento especializado por industria para la construcción de la identidad de riesgo. Data y analíticos. Riesgo. Risk Advisory. Instituciones financieras. Manufactura. Power. Energy. Construcción e infraestructura. Sector público. Logística y transporte. Instituciones de salud. Instituciones educativas. Aon Chats. Es un placer para mí darle la bienvenida a este nuevo episodio de Aon Chats, un espacio para generar conversaciones respecto a diferentes temas de interés para los líderes de las organizaciones. En esta oportunidad nos acompaña Sergio Torres, vicepresidente líder de M&As, líneas financieras y cyber para Aon Colombia. Con Sergio estaremos hablando sobre fusiones y adquisiciones, tendencias y en general la forma en la que los inversionistas han tenido que replantearse sus estrategias y determinar los cursos de acción. Sergio, te damos la bienvenida. Qué alegría que estés nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás? Juliana, muchas gracias. Todo muy bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí con ustedes y poder conectar nuevamente. Bueno, Sergio, quisiera iniciar con que nos cuentes un poco cuáles fueron esos sectores de la economía que han empezado a sobresalir dentro de las fusiones y adquisiciones a causa del cierre y de la apertura económica. Claro, Juli. Voy a utilizar unas cifras de uno de nuestros últimos estudios y vemos una concentración importante con el 52% en el sector de tecnología, medios de comunicación, telecomunicaciones. Un poquito más atrás aparece con un 36% el sector de consumo y un par de puntos porcentuales por detrás el sector farmacéutico, médico, biotecnológico y el sector financiero. Ok, entiendo. De acuerdo con tu experiencia y teniendo en cuenta el contexto mundial por el cual estamos pasando, ¿crees que existe un impulso o por el contrario una contracción del mercado y de las operaciones en general? Juli, yo creo que en los últimos 18 meses hemos visto un poco de los dos, ¿sí? La actividad mundial de M&A tuvo una para muy fuerte cuando esta pandemia se inició y iniciaron los lockdowns, ¿sí? Evidentemente el vínculo con el parate económico fue evidente. Y veníamos además de una década muy fuerte, de una actividad muy relevante en todas las geografías, no solamente en Latinoamérica, Colombia, sino a nivel global. Una vez se produce el parate, evidentemente todos los mercados, los inversionistas, los operadores de mercado frenaron sus actividades un poco a la espera de qué era lo que se podía llegar a generar como un nuevo normal, ¿sí? Y por lo tanto tuvimos unos trimestres con los niveles de actividad más bajos históricamente en los últimos 10 años, con lo cual digamos que el frenazo se sintió muy fuerte. Sin embargo, en los últimos 2 trimestres, principalmente el último, hemos visto una reactivación importante de la actividad de M&A y consideramos que la crisis parate económico es fuente de nuevas oportunidades. Activos más baratos, inversiones de corto plazo, unos sectores más atractivos que otros, pero definitivamente ha habido una redinamización de la actividad de M&A en la región y en Colombia. Sergio, con este contexto que me acabas de dar, ¿cuáles son las perspectivas o el panorama frente a la financiación? El entorno de financiación anterior a la pandemia ya se siente muy lejano, se siente como un mundo que pasó a mejor vida, ¿sí? Sin embargo, esperamos que la financiación en los próximos meses se reactive a pesar de unos escenarios bastante retadores. Definitivamente la recuperación económica de los países y de las empresas se va a dar de la mano en gran parte de los programas de vacunación que estamos viviendo y por lo tanto seguramente los cálculos de riesgo que están haciendo los inversionistas van a ser un poco más estrictos, un poco más profundos para ver en qué tipo de empresas y en cuáles no van a entrar a respaldar, ¿sí? Y obviamente
a qué niveles de precio y a qué niveles de financiación estarían dispuestos a comprometerse. La financiación o los ciclos de crédito suelen evolucionar a velocidades relativamente lentas, por lo cual indudablemente tomará algo de tiempo, pero indudablemente creo que vamos en un camino interesante en el cual seguramente la actividad retomará niveles anteriores a la pandemia. Sergio, nos mencionabas el tema del riesgo. Cuéntanos un poco cuál es ese panorama general del riesgo y la forma que crees que debemos mitigarlos. Juliana, yo creo que el panorama de riesgos que conocíamos hace 24 meses a lo que es hoy ha sufrido una transformación radical, ¿sí? Evidentemente, la crisis sanitaria ocupa por ahora todavía el primer lugar, ¿sí? Sin embargo, existen todavía sobre la mesa una serie de variables negativas o de riesgos que tanto inversionistas como prestamistas van a tener que tener en cuenta y que pueden llegar a afectar todas y cada una de las empresas target o objetivo de transacciones, ¿sí? La dificultad para acceder a fuentes de financiación en el corto plazo puede que haya demostrado una importante mejoría, ¿sí? Sin embargo, todavía los planes de vacunación no se han materializado al 100% y por lo tanto estamos a la espera de que los planes de vacunación a nivel nacional permitan un retorno de la actividad económica normal. Y esto también deberá permitir a las empresas generar los recursos suficientes para pagar las deudas. Digamos que desde ese punto vemos algo de normalidad. Sin embargo, empiezan a aparecer otras variables como los impuestos, ¿sí? Las cargas impositivas que tienen las empresas y que de alguna forma fueron objeto de alivios durante esta pandemia, se van a tener que empezar a pagar desde el punto de vista de los impuestos, o de los alivios se van a tener que empezar a recortar. Y esto efectivamente puede llegar a tener unos impactos en las valoraciones que se hagan de las empresas target. Definitivamente estas variables, Sergio, que mencionas, hacen el entorno un poco más incierto. Teniendo en cuenta esto que acabas de mencionar, ¿cuáles son esos ajustes necesarios en función del riesgo que deben ser realizados? Claro, en los últimos meses los inversionistas han tenido que ser cada vez más rigurosos, cambiar la forma en la que venían haciendo las valoraciones de las empresas y las formas en las que abordaban estos procesos, es decir, la estrategia que había detrás de un proceso de fusión o adquisición. Aquí yo creo que hay un tema que es importantísimo y es ver cómo mitigar la exposición que toman los inversionistas. Y existen varias alternativas. La primera es no salir a comprar el 100% de la empresa, aceptar unas participaciones minoritarias, o buscar unas target de menor valor, no ir por esas grandes transacciones que vimos hasta hace un par de años. Adquirir una participación minoritaria per se puede generar algo más de riesgo al no tener el control accionario de la empresa. Sin embargo, esto se puede mitigar a través de estructuras de acciones preferentes, tener acuerdos de voto mayoritario al interior de la empresa y otro tipo de derechos de acompañamiento y facultades que permitan proteger la inversión. Como les decía, también buscar inversiones no tan grandes, unas targets no tan complicadas que impliquen una generación de recursos, un compromiso, de recursos menor, también es una buena alternativa. Diseminar, disgregar un poco el riesgo permite de alguna forma mitigar todo este entorno que estamos viviendo hoy en día. Quisiera agregar, Juli, que los inversionistas, ¿sí? Es decir, los compradores, van a estar revisando detalladamente los rendimientos que generan las empresas de aquí en adelante. Y no solamente los rendimientos, sino las proyecciones, que las proyecciones y los rendimientos
estén lo más cercano posible, tratando de evitar una volatilidad en sus proyecciones. Sergio, nuevamente con este contexto de incertidumbre económica y tal vez alguna tensión que hay en el entorno, ¿por qué la debida diligencia se convierte en una prioridad? Juliana, yo creo que la debida diligencia o due diligence es uno de los procesos más importantes hoy en día. ¿Sí? Dada la cantidad de incertidumbres y de riesgos que tenemos hoy en día, algunos que se han materializado como la pandemia, el final de los programas de apoyo fiscal a las empresas, el proceso de debida diligencia nos va a permitir saber con un mayor nivel de certeza qué tipo de activos vamos a estar comprando y a qué riesgos están expuestos esos activos. La rigurosidad con la que podamos determinar cuál es la situación actual de la empresa y no basado solamente en proyecciones, sino en cómo estamos hoy en día, pues definitivamente nos va a permitir o le va a poder permitir a los inversionistas tener una imagen mucho más clara y mucho más acertada del estado del riesgo de la empresa. La revisión de los fundamentales de la empresa cada vez van a ser más rigurosas y empiezan a aparecer conceptos como el de los activos digitales o propiedad intelectual, que empieza a cobrar cada vez más relevancia. La digitalización ha hecho que las empresas inviertan cada vez más en el desarrollo de activos digitales, de activos no tangibles, y evidentemente la valoración de este tipo de activos se va a lograr a través de la debida diligencia o del due diligence. Sergio, no quiero terminar esta conversación sin antes preguntarte cuáles son esas tendencias clave que van a marcar el futuro. Claro, Juli. Yo creo que aquí cuando tratamos de ver hacia el futuro con un beneficio inventario, yo creo que yo denoto por lo menos 4 grandes tendencias, ¿sí? El primero es la preponderancia y el valor del sector tecnología. La pandemia nos enseñó y nos obligó al final del día a conectarnos a través de herramientas tecnológicas, y esto ha hecho que el sector como tal crezca de manera importante, y seguramente anticipamos nuevas fusiones. La pandemia nos afectó a través de lockdowns y al final del día era la única herramienta que teníamos para conectarnos. Entonces seguramente vamos a ver mayores integraciones en la cadena del sector de tecnología y seguramente a unos precios más altos de los que veníamos viendo anteriormente. La segunda tendencia pues realmente es volver al tema del due diligence o de debida diligencia, donde pasamos de modelos presenciales, acceso a cuarto de datos, y la misma tecnología nos permitió movernos hacia cuarto de datos virtuales, y donde definitivamente el no poder estar in situ nos obliga a ser cada vez más rigurosos en el modelo de debida diligencia, donde la cantidad de información que se comparte, las preguntas que van a ir y venir entre compradores y vendedores, seguramente se va a incrementar. Como tercera tendencia, yo creo que el uso de pólizas de reps and warranties, ¿sí? Se va a incrementar. Evidentemente, la reactivación de estas operaciones va a implicar un mayor uso de pólizas de reps and warranties, no solamente en la región, sino a nivel global. Y Colombia, estoy convencido que no se va a escapar de esta tendencia, porque no solamente permiten cubrir unos riesgos, sino que evidentemente permite generar eficiencias en los capitales involucrados en la transacción, ¿sí? Aquí vamos a ver un uso de este tipo de pólizas para mejorar las rentabilidades, especialmente del vendedor, ¿sí? Pero evidentemente el uso de estas pólizas es otro de los factores que vemos.
Y no puedo dejar por fuera el tema de la propiedad intelectual, ¿sí? El desarrollo de activos digitales en los últimos 25, 30 años ha sido importante, pero evidentemente en los últimos 18 a 24 meses también lo ha sido y ha ratificado la digitalización de las economías de una manera mucho más fuerte, y seguramente tendremos que entrar a apoyar a nuestros clientes en la valoración, evaluación y protección de los activos digitales o propiedad intelectual, como también la llamamos. Bueno, ya el tiempo se nos acabó, pero antes, Sergio, quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy en esta conversación tan interesante. Esperamos poderte tener nuevamente en la mesa de trabajo junto a nosotros. Por favor, Juliana, cuenten conmigo, fue un placer poder acompañarlos y espero verlos pronto. A todos los que nos escuchan, gracias por hacer parte de esta nueva edición y no olviden dejar sus comentarios, sus opiniones, dudas o si quieren profundizar en algún tema específico. Nos oímos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Aon Chats, conversaciones profesionales para un entorno seguro. Aon Chats,